Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y la semana pasada comencé hablando del capítulo 1 y la clave, les decía, para entender Apocalipsis está en el versículo 19. Ubíquelo o los jóvenes lo proyectarán ahí en la pantalla. El versículo 19 tiene tres momentos, tres tiempos. Dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto responde al pasado y comprende el capítulo 1 de Apocalipsis. Las cosas que son responde al presente y comprende los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Las cosas que han de ser después de estas responde al futuro y comprende los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3. Las cosas que han de ser, capítulos 4 al 22. Hoy vamos a hablar de las 7 iglesias, las cosas que son. Comprende los capítulos 2 y 3. Ahora, ¿cuáles son las 7 iglesias a las que va dirigida el libro de Apocalipsis en primera instancia? Necesito que vayan conmigo a ver esas 7 iglesias en el versículo 11 del capítulo 1. Allí están las 7 iglesias. Son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias. Ahora, ¿qué son las 7 iglesias? ¿Son 7 iglesias en el sentido figurado o simbólico? No. Son 7 iglesias literales. 7 iglesias que existieron en los tiempos de Juan. Esas 7 iglesias son una radiografía de lo que es la iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos hasta que se vaya. La iglesia se establece en el año 33 después de Cristo en Jerusalén con el descenso del Espíritu Santo. No se sabe hasta cuándo va a estar en la tierra, pero será cuando el Señor se la lleve en el rapto o en el arrebatamiento. Entonces, desde la fundación hasta el rapto son los capítulos 2 y 3. Y estos capítulos representan o dan como una radiografía, como un vistazo general a la iglesia del Señor, de cómo es la iglesia, cómo está constituida o cómo es el nivel espiritual de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Estamos allí justamente en los capítulos 2 y 3. Esas iglesias entonces no eran simbólicas, son iglesias literales. Existieron y se le llamaban las iglesias del Asia Menor. Ese territorio del Asia Menor es lo que hoy comprende Turquía. Turquía está muy cerca de Israel. Entonces ahí usted va y va a encontrar Éfeso, la ciudad de Éfeso, porque es una ciudad. Más allá va a encontrar Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Son ciudades y la iglesia que estaba en esa ciudad era la destinataria de este libro, de esta carta. Vamos a comenzar entonces con la iglesia de Éfeso. Ubíquense por favor en los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis. Quiero decirles que todas las iglesias, las 7 iglesias, tienen un solo bosquejo. Para todas las iglesias hay un esquema común que comprende 7 puntos. El primer punto es el destino o el destinatario de la carta. El segundo es cómo Cristo se describe a sí mismo a la iglesia. El tercero es unas expresiones de elogio para esa iglesia. El cuarto es una reprensión o algunas reprensiones a esa iglesia. El quinto es exhortación a esa iglesia. El sexto, el sexto es una promesa o algunas promesas, y el séptimo es lo que le llamaríamos la aplicación profética o dónde cuadra o dónde encaja esa iglesia en la historia.
Comencemos con la iglesia de Éfeso. Dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Comencemos por definir la palabra ángel. ¿Qué significa la palabra ángel en estos capítulos? Significa pastor. Escribe al ángel de la iglesia es lo mismo que decir escribe al pastor de la iglesia. ¿No se dan cuenta que yo parezco ángel? ¿Por qué dice ángel? No sé, pero dice escribe al ángel de la iglesia. Se nota ahí que Dios tiene comunicación con los líderes, con las personas que están al frente de las iglesias. El que tiene la visión de la iglesia es el ángel, es el pastor. Algunas excepciones habrá en que es la gente la que tiene la visión, quizás no el pastor, pero por lo general es el pastor. Y es el pastor el encargado de comunicar la visión a la iglesia. Entonces, el destino es la iglesia de Éfeso, que está en la ciudad de Éfeso. Ahora, ¿cómo se describe? Perdón, déjeme hablar un poquito acerca de la ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad que se halla ya en el libro de los Hechos, capítulo 19 de Hechos, se habla de Éfeso. Era una ciudad que le caracterizaban básicamente dos cosas. La mundanalidad, expresada en el desenfreno sexual. Había un templo grandote dedicado a una diosa que los romanos le llamaban Diana. Ahí está en el capítulo 19 de Hechos. Los griegos le llamaban Artemisa. Tenía muchos bustos y era símbolo de la sexualidad. A su servicio habían miles de prostitutas. Ahí en un lugar alto estaba ese templo. Entonces la inmoralidad. Por otro lado era religiosa, porque según el capítulo 19 de Hechos, nos habla de que había un tal Demetrio, no sé si ustedes lo han visto, que hacía templecillos de oro, imágenes y las vendían, ¿no? Entonces una ciudad religiosa e inmoralmente mala, o moralmente mala. Ahora bien, ¿cómo se describe Jesús a esta iglesia? Vayan al versículo 1, la parte que sigue, y dice allí el Señor en el versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y 2, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Habla de estrellas y habla de candeleros. ¿Quiénes son las estrellas? Ahora cambió el nombre. Allá le llamó ángel en la primera parte, aquí le llama estrellas. ¿A quiénes? A los pastores. El que tiene a los pastores en su diestra, ¿cuál es la diestra? La mano derecha. ¿Cuál es la siniestra? La mano izquierda. Entonces Dios dice que nos tiene en la derecha, en la izquierda, no, en la derecha. ¿Entendieron eso? Las siete iglesias se le llama candeleros de oro. Dice que Dios camina o anda en medio de ¿qué? De los 7 candeleros de oro, la iglesia. ¿Dónde está Dios? En medio de nosotros. Que no le quepa duda que Dios está en medio de nosotros, su iglesia. Cuando se vaya de aquí, se fue la iglesia de aquí para sus casas. Porque la iglesia no son las 4 paredes, somos nosotros. Dígale a su vecino, usted y yo somos la iglesia del Señor. Cuando en la mañana nos levantamos, decimos, vamos a la iglesia, pero ese es un decir, hasta yo lo digo, pero ya sabemos que no. La iglesia somos nosotros, ¿sí sabían eso? Ajá. Una vez invitaron a un amigo a una iglesia y el amigo había estado en la iglesia oficial y cuando llegaron no había llegado gente, solo él el que lo invitó. Y están ahí sentados y el amigo miraba para todos lados. Y dice, mira, y aquí no hay, le dice, no hay ¿cómo se llama? Santos, aquí no hay santos. ¿Cómo no? Le dice, ya los van a traer, ya van a venir. Y él pensó, a lo mejor los han llevado a lavar Y empezó el culto y él esperaba que trajeran los santos. Cuando ya el culto está en su apogeo, él dice, mira, ¿a qué horas van a traer los santos? ¿Qué horas llegan? Y dice, todos los que están ahí, mira, son los santos. Él tenía un concepto claro de lo que son los cristianos. Nosotros somos la iglesia, somos lavados con la sangre de Jesús, somos santificados, amén, somos regenerados, somos la iglesia. Y el Señor nos alienta esta mañana al decirnos que aunque no seamos una iglesia perfecta, pero deberíamos trabajar por eso, el Señor está en medio de nosotros. Aunque parezca que Dios se ha ido y que no responde a nuestras oraciones, Dios sigue en medio de su iglesia y está interesado en su iglesia y quiere bendecir su iglesia. Vamos al versículo 2 ahora, 3 y 6. En esos 3 versículos
notamos lo que es el elogio que Jesús hace a esta iglesia. El versículo 2 dice, conozco tus obras. Yo conozco tus obras, iglesia. Lo primero, yo conozco tus obras. Sabe que Dios conoce lo que nosotros hacemos por Él. No nos quejemos, Él sabe lo que hacemos y lo que somos. Y luego dice, y conozco tu arduo trabajo. Él sabe lo que usted hace para Él. Y luego dice, conozco tu paciencia. Y también sé que tú eres una iglesia bien instruida, que sabes detectar a los malos y pruebas a los apóstoles falsos y los descartas. Ahí más o menos dice así, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Era una iglesia que tenía varias cosas, la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que trabajaba arduamente, como nosotros. Somos una iglesia trabajadora. Si no lo sabían, somos una iglesia trabajadora. Amén. Y eso está bien, Dios lo aplaude. Luego dice, conozco tu paciencia. Ahí es donde muchos fallan. Vamos un rato con Dios aguantando las presiones de la vida, las cosas que el enemigo pone en nuestro caminar, pero no aguantamos más y nos echamos, nos damos por vencidos. Pero Dios también aplaude la paciencia. Paciencia es ser perseverante, es saber esperar en Dios, paciencia. Y luego dice, también son una iglesia de buena doctrina, una iglesia que conoce la doctrina, conoce su Biblia. Y luego dice el versículo 3, y has sufrido. Y otra vez dice, y has tenido paciencia y no has desmayado. Hasta ahí vemos que Dios ha elogiado esta iglesia por estas virtudes: trabajo arduo, paciencia, por su doctrina bien ortodoxa, por ser paciente y por que no desmaya. Eso es lo que Dios quiere. Ahora bien, viene el versículo 4, que casi echa por la borda todo lo que Dios les ha dicho, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios ha dicho está bonito, pero el versículo 4 como que acabó con todo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pero tengo contra ti. ¿Y qué es lo que Dios tiene contra la iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. Como que nada, ¿verdad? O sea, esta es una iglesia que trabajaba, pero no tenía amor por Dios. Era paciente, pero no tenía amor por Dios. Conocía la doctrina, pero eran secos, no tenían pasión por Dios. Y en eso se identifican muchos cristianos de nuestros tiempos. Yo creo que las iglesias locales, todas las iglesias tienen hermanos con características de los efesios. Tienen la doctrina, pero no tienen la pasión por Dios. Aún hay gente que trabaja, pero no tienen la pasión por Dios. Hay gente que se esfuerza y hace cualquier cosa por el Señor, nunca migran de la iglesia, son fieles, pero les falta la pasión por Dios. Yo estudié en una institución teológica que el eslogan era así: fervor y conocimiento. Y entonces siempre lo recuerdo, porque cuando hablaba de que a más uno se prepara, la preparación de uno no le tiene que desplazar el fervor. Tenemos que ser eso, fervor y conocimiento. Algunas veces he oído un dicho por ahí que a mí no me gusta. Dice, si tuviéramos los pies de un testigo de Jehová y el corazón de un pentecostal, y otras frases que usan por ahí. Yo digo, ¿por qué tiene que ser así? Yo puedo ser pentecostal y puedo tener a la vez los pies para evangelizar de un testigo de Jehová, y a la vez puedo tener la cabeza de una persona instruida en la palabra de Dios. Podemos ser integrales, completos, ¿no le parece? Lo que estaría pasando acá es esa gente, lo que estaríamos viendo acá es esa gente que lo que le falta es pasión por Dios, pues. Ese fuego que nos debe caracterizar por las cosas de Dios, esa euforia, no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, se nos llama a cantar y se nos dice, hágale no, y cosas así, ¿verdad? Algunos se quedan viendo, no. ¿Sí me explico? Y hay acciones que a nosotros no nos tienen que decir, hágalo o no lo haga, ¿verdad? Yo tengo unos hijos, 2 de ellos que son bien fanáticos al deporte. Y créame que cuando están jugando, usted ya sabe quiénes juegan en todo tiempo. Yo me alejo de ellos porque pegan unos gritos despavoridos usted, y se levantan de la silla, tiran la comida y gritan así. Yo digo, qué pasión por el deporte, ¿verdad? Y entonces yo siento a veces celo, porque digo, en la iglesia, en las cosas de Dios deberíamos ser apasionados por Él, digan amén, pero reapasionados por Dios. Y esta iglesia tenía todo, pero habían dejado ¿qué?
el primer amor, y ese primer amor usted lo conoce, son los primeros días con Dios, que también podía ser comparado con los primeros días de matrimonio, los que somos casados. ¿Se recuerdan los primeros días de matrimonio? Ay, mi amorcito, siéntese aquí, ¿verdad? Y usted le daba con el tenedor a ella los frijolitos, y ella le ponía el huevito con el tenedor a usted aquí. Y se ponían el cafecito el uno al otro, ¿cierto? Y usted solo era romance, toda la cosa, ¿verdad? ¿Le parece? Qué bonito, cuando conté que una familia iban a la boda y venían del campo a la ciudad y venían los novios en caballo, cada quien en su caballo, y la novia venía detrás adelante del muchacho, y en un charco el caballo saltó y se le salió el pie del estribo a la novia. Mi amor, párese, el piecito se le salió del estribo, y bajó y le puso el piecito con primor en el estribo, le pegó al caballo y siguió. Como a los 5 años vuelven a pasar por el mismo lugar, ya tienen como 3 niños, el mismo charco, el mismo caballo, el mismo salto, el caballo, otra vez se le sale el pie a la muchacha, o ya a la esposa, del estribo, y va con el pie así en todo el camino. Mi amor, se me salió el piecito del estribo. ¿Que no sabe cómo meter la pata en esa cosa? Usted sabe lo que sucede, ya cambió. No hay ese primer amor. Igual en el Evangelio, muchos de nosotros comenzamos con fuerza, teníamos pasión por las cosas de Dios, pero se fue. Hay gente que se va quedando. No, Dios quiere que mantenga ese primer amor, que no lo pierda. Algunos dicen que ni se debería de hablar del primer amor, porque la Biblia dice que debemos de ir amando a Dios cada vez más, que la luz del justo, la vida del justo tiene que ser como la luz del día, que va de aumento en aumento. Se podía 3 coros, ahora se sabe como 20, ¿verdad? No es que se fumaba 10 cajitas de cigarro, ahora se fuma 5, no es eso, sino que podía hablar re mal y ahora habla bien, dicen vulgaridades y ahora habla del Señor. Podía pocos versículos, ahora se sabe más. El problema es que muchos dicen, ya se me está olvidando la Biblia. Pues si no la lee, ¿verdad? Bueno, tenemos que crecer. Número 5 nos habla de la exhortación, hermanos. Vayan a la exhortación, por favor, el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 palabras hay ahí. Recuerda, arrepiéntete y haz. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 1. Hay que recordar por dónde se metió el desánimo, la religiosidad, la frialdad, la vida mecánica en el Señor. Número 1. Número 2 dice, arrepiéntete. Y el arrepentimiento está caracterizado por un cambio de conducta, por un cambio de proceder. Y luego dice, y haz las primeras obras. Dice, lo que estabas haciendo antes, lo que comenzaste a hacer, vuélvelo a hacer, tal cual lo hacías al comienzo. Yo no sé cuántos recordarán sus primeros años en el Evangelio. ¿Cómo eran esos primeros años? ¿Cómo eran las obras en esos primeros años? ¿Cómo era su proceder en esos primeros años? ¿Y cómo es ahora? Por eso, y vuelve a las primeras obras. 3 palabras, recuerda, arrepiéntete y haz. Ese es un llamado a la iglesia, a nosotros. Y luego dice, si no, quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La luz, habla de que quitará la luz, la iglesia. El Señor no está amenazando, pero le dice, mejor vale que se recuerde dónde le falló al Señor. ¿A dónde me falló? Arrepiéntase y comience a hacer lo que antes hacía, porque si no, ya no le voy a dar más oportunidad. Voy a retirar mi misericordia de usted. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Están falla y que falla, y el Señor dice, no siga así. El Señor dice, deténgase. El Señor dice, tenga cuidado, porque si no, dice, quitaré el candelero de su lugar, la luz, la oportunidad de seguir bien. Ahora ya van a cambiar este micrófono. Número 7, versículo 7 es la promesa a esta iglesia. ¿Cuál es la promesa que se nos da en este versículo? Una frase muy común a todas las iglesias es, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase va con todas las cartas, pero la promesa es lo que sigue de allí para allá. Aquí viene la promesa, al que venciere, digan todos, al que venciere. ¿Qué le dará el Señor al que venciere?
a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva que tenían un árbol ahí que se llamaba el árbol de la vida? ¿Y no sabe usted lo que significa el árbol de la vida, hermano? Para Adán y Eva es: nunca morirás. Vas a vivir jovencito todo el tiempo. ¿No quisieran ustedes eso? ¿No se han fijado ustedes que muchos ponemos fotos en Facebook de hace 10 años atrás? Porque por lo menos nos consolamos, ¿verdad? Ay, como era 10 años atrás. Porque nadie quiere envejecerse y morir. Algunos, mire qué figurita era hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque nosotros no quisiéramos envejecernos. Y morir peor. Nadie quiere morir, a pesar de las condiciones. Y ahora, en las condiciones en que Adán se desenvolvía, lindísimo, como para vivir sin morir, nunca morirse, eternamente. Y aquí dice: el que venciere le daré a comer, ¿de qué dice? Del árbol de la vida. O sea, el tiempo que vamos a ir al sepulcro va a ser tan breve, así como un sueño. La Biblia habla sueño. Y tan rápido nos levantamos y nos volvemos a encontrar. Por eso cuando nos muramos, un hasta luego, ya pronto nos veremos, ya pronto nos encontramos. Y así será, hermano. Usted se va a encontrar con su esposa, con sus hijos, con sus pastores, con sus amigos en la iglesia. Usted los va a encontrar. Solo que si usted es casada, ya no ande buscando a su esposo allá, porque el matrimonio es hasta la muerte, ¿ok? Bueno, así que dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio, no del paraíso de Adán y Eva, sino el paraíso de Dios. Con Dios es la vida eterna. Ok, ahora, ¿cuál es la aplicación profética de este libro, de esta carta a Éfeso? Anoten ahí: cubre los años 33 al año 100 después de Cristo. ¿Y qué son los años 33 al año 100 después de Cristo? Son los años de la iglesia apostólica. ¿Por qué se le llama iglesia apostólica? Porque son los años en que vivieron los apóstoles, los que conocieron a Jesús, los que anduvieron con Jesús, los 12 apóstoles. El último en morir fue Juan, el que escribió Apocalipsis. Entonces por eso se le llama la era de la iglesia apostólica. Ahora, ¿qué caracterizó a esta iglesia de los primeros años de vida de la iglesia? ¿Qué le caracterizó a la iglesia? La doctrina correcta. Sobradamente se ha enseñado que la iglesia del primer siglo predicaba estas doctrinas. Mire, predicaba que Jesús es Señor, lo que se llama el mesianazgo de Jesús. Decía: Jesús es Dios, y lo defendía y lo defendía. Jesús es Dios. Número 2, hablaba de la resurrección. Ustedes leen ahí y se habla de la resurrección. En las cartas se habla mucho de la resurrección. Y se habla de la segunda venida de Cristo. Esas doctrinas las predicaban los apóstoles, como ahora se predica la prosperidad y se predica cualquier otra cosa. Decía yo hace 8 días que ya no estamos cantando escatología, o sea, hablando de que el Señor viene. No estamos cantando ya eso. ¿Cuánta falta hace volver a escuchar esas alabanzas? Oh, qué dicha que viniera hoy. Un día Cristo volverá, promesa fiel, faltar jamás. El Rey ya viene. Ahora solo falta que inventemos una que diga: no vengas, no vengas, no vengas, y machácalo, porque no estamos interesados en que Dios venga. Qué pena, porque se nos ha olvidado que somos peregrinos en este mundo. Este mundo no es de nosotros, por muy bonita que sea la casa, por muy buen carro que tengamos, por muy buenos logros académicos que hayamos conseguido, por lo que sea, no nos pertenece este mundo. Será transformado y habrá cielo nuevo, tierra nueva, dice la palabra de Dios, y habrá una ciudad nueva, la nueva Jerusalén, donde viviremos eternamente y para siempre. Allí estará el árbol de la vida en el trono de Dios, y nunca más volveremos a enfermar, a envejecer y a morir, porque estaremos viviendo con Dios eternamente y para siempre. Bonito. Aleluya. Entonces, doctrina correcta, pero también la iglesia del primer siglo le caracterizó la conducta correcta, lo que ahí dice la Biblia, en esos primeros versículos del capítulo 2, y el celo y el celoso trabajo por el Señor. Desgraciadamente aquí poco a poco la iglesia fue perdiendo el fervor, la pasión por Él, y se fueron apagando. Y es lo que no debemos permitir nunca. No permitamos nunca que el fervor se nos apague. Cada vez tenemos que estar ardiendo
somos un altar, somos llamados a ser un altar para Dios, así es. Por lo tanto, esa es la iglesia de Éfeso. Vamos a la iglesia de Esmirna. Nunca predico tan rápido como hoy, así, pero quiero avanzar. Esmirna es la iglesia de los versículos 8 al 11. Esmirna. Y la otra vez, la misma frase, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. No explico qué es ángel y nada más. Decir que la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, es la que recibe esa carta. Número 2, ¿cómo se describe Jesús? Y aquí hay dos frases muy interesantes. Está en el versículo 8, la segunda parte. Dice, el primero, el postrero. El primero y el postrero nos habla de la eternidad de Jesús. Nos habla de que Jesús es eterno. No tuvo principio ni fin. Al fin, él mismo se llama ahí el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego y la última letra. Alfa es la primera letra como la A para nosotros y omega es la última letra como la Z para nosotros. Y no hay antes de alfa no hay nada, ni después de omega hay nada. Él dice, el que estuvo muerto y vivió, mas he aquí que vivo, él lo dice, por los siglos de los siglos. Alabamos a Dios, servimos a un Dios y confiamos en un Dios que no nació en Belén necesariamente. Se encarnó en Belén y vino a proyectarse como humano, vino a revelarse como humano, pero Jesús no nace porque Jesús es eterno. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Dios no tiene principio, Jesús no tiene principio ni fin, porque Él es Dios. ¿Me comprende lo que digo? Por eso dice el primero y el postrero. Luego dice el que estuvo muerto y vivió. Otra gran alegría, otra gran bendición. Si Jesús murió y resucitó, esa es la garantía que nosotros moriremos, pero también nos levantaremos de la tumba. Aleluya. Y una vez yo estaba pensando, ¿y cómo nos vamos a levantar? Supóngase que hay gente que va bien viejecita a la tumba, pero ya bien viejecito. Estos días me parece que una señora murió de 100. Yo fui a la vela. Yo fui a la vela, ya me acordé. Su familia me contactó de Estados Unidos para que fuera yo a la vela y a enterrar 100 y más años. Pero como yo no veo los muertos, no les puedo contar cómo iba la señora. Pero 100 y más años estaba, pero ya iban bien a viejecito. Y yo no creo que el cielo esté poblado de un montón de viejitos con bordón. Ese pelo blanco que tienen, ni yo tampoco, no. Algunos son pelones ya, no van a ir así. ¿Cierto? ¿Cree que van a entrar estos lentes al cielo? ¿Usted va a andar con los lentes? ¿Cansame los lentes, muchachos? No necesito lentes. Un día pensé yo, Jesús se levantó a los cuántos años de la tumba? A los 33. ¿Usted recuerda cuando tenía 33, hermano? Estaban en lo mejor de la vida. Ñango de carne a las 10 de la noche, a las 11 estaba dormido. ¿Comas eso ahora que tiene 60, hermano? Ya no duerme. Usted era flat, sin panza. Ahora pronunciadito. ¿Se da cuenta? Yo no usaba lentes, hermano. Vamos a ir al cielo, jovencitos. Digan amén. Con toda la fuerza. ¿Verdad que sí? Bonito esto. Me encanta esto a mí. Entonces, esa es bendición. Número 9, versículo 9. Está el elogio. Ay, Dios reconoce esta iglesia y dice, yo conozco tus obras. Otra vez, yo conozco tus obras, iglesia. Y tus obras y tu tribulación, tu pobreza y la pandemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué quiere decir eso? Tu tribulación. Que Dios sabe, en esta iglesia, quiero contarle lo primero, que esta iglesia era una iglesia que era calumniada por los falsos judaizantes y decían, nosotros vamos a denunciar ante las autoridades a estos cristianos, y cuando los denunciaban, a cambio de denunciarlos, el Estado les daba una recompensa. Entonces les llamaban casa recompensas. Usted solo iba a buscar un cristiano por ahí bien firme, lo ponían mal o lo denunciaba y le daban a usted una recompensa. Creo que los salvadoreños harían mucha plata así. Y entonces, por eso el Señor dice,
yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, porque habían quedado pobres porque lo que les daban de recompensa es lo que les quitaban a ellos. Les confiscaban las propiedades, los bienes a los cristianos y parte de eso lo daban al bocón, vaya, al que los había denunciado. Y luego dice el Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ok, aquí hay una palabra para todos nosotros. Dios conoce nuestra tribulación. Parece que no, pero Dios lo conoce. Y Él conoce su pobreza, Él conoce su necesidad. El que hoy está escaso solamente crea. La Biblia no es mía, yo no la hice. Esta palabra no la escribí yo, no vino de mí. Esta es la bendita palabra del Señor y ella es autoridad. Ella es la palabra que nunca deja de cumplirse. Si hoy estás atribulado, estás escaso y estás siendo calumniado, el Señor tiene una promesa para ti y dice que el Señor te levantará. Créelo. Luego habla el Señor de la reprensión a esta iglesia. Busque una reprensión en la iglesia de Esmirna. No hay. No existe una reprensión. Solo hay 2 iglesias en el Apocalipsis a las que el Señor no la reprende. Esta es una, la otra es Filadelfia. En otras palabras, esta es una iglesia modelo. Aquella le reprendió el Señor que habían dejado su primer amor. Otra les va a reprender otra, pero esta iglesia es una iglesia modelo. No hay nada de qué reprenderles. Como cuando a usted le dicen irreprensible. ¿Han oído la frase irreprensible? Dice que sea irreprensible, así dice, ¿verdad? El líder o el diácono. Entonces, aquí hablamos de una iglesia que no tiene nada que reprendérsele. Pasemos ahora al versículo 10 y también parte del 11. Y es la exhortación a esta iglesia. Se le dice a esta iglesia en el versículo 10, noten ahí por favor, no te hacen nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, si tendréis tribulación por 10 días. Y esa frase le gusta a muchos cristianos, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo la he oído que la dicen algunos hermanos. Ok, ¿a qué se refiere ese versículo? Esta exhortación va para una iglesia sufriente, para una iglesia perseguida. Que yo sepa, esta iglesia cubre los años 100 hasta los años 313. Y la iglesia fue perseguida. En toda esa época fueron perseguidos y millares de cristianos, millones, murieron. Y habla de 10 días, son 10 eras o 10 épocas dirigidas por 10 césares, los 10 emperadores más sanguinarios de la historia: Nerón, Domiciano, Trajano, Aureliano, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aurelio, Diocleciano, así se llamaban, no crea que estoy hablando en lenguas. Todos estos fueron los más sanguinarios emperadores que masacraron millones de cristianos. Pero aunque parezca raro, la historia dice que a más cristianos morían, más la iglesia crecía. ¿Cuándo la iglesia ha sido más fuerte, más creciente, más vigorosa? Cuando ha habido más persecución. Probado por la historia. ¿Cuándo la iglesia ha sido más carnal, más mundana, más fría? Cuando ha habido más comodidad. Hoy precisamente estamos viviendo una época de una iglesia mundana, una iglesia carnal, una iglesia que no ama a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comodidad. Jesús no tuvo un micrófono como este. Jesús no tuvo computadoras como las que hoy usamos, no tuvo pantallas y no tuvo todos los equipos de sonido y de instrumentos como hoy tenemos nosotros. Pedro no los tuvo, Pablo tampoco los tuvo, pero los milagros que se hicieron a través de ellos son los que no están pasando en el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, cuando está pasando por tribulación, cuando está siendo probada, es cuando se purifica, es cuando la iglesia crece, es cuando la iglesia se fortalece. Por eso uno mira los tiempos hoy y dice, vienen tiempos difíciles. Yo voy a lugares donde casi siempre están presagiando, prepárense que vienen tiempos difíciles. Siempre están hablando así. Claro, yo no soy de esos pastores que estoy siempre, prepárense que viene un tiempo difícil, más zancudos, más chikungunya. Yo no estoy hablando de eso. Más, ¿cómo se llaman las otras cosas que vienen? Yo no estoy hablando de esas enfermedades, no estoy hablando nada de eso. Siempre estoy pensando que la gloria postrera será mayor que la primera. Siempre estoy pensando que Dios nos va a ayudar.
Pero ¿saben, hermanos? En los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, son cuando nosotros más nos fortalecemos. Déjeme y le hablo cuando fue la guerra, la ofensiva. Y no va a creer que yo salí huyendo para Cojute. En el primer momento, ¿para dónde? No, para Armenia. Allá me fui a hospedar. Y después me fui para Cojutepeque. Y entonces venía yo a los cultos, y el culto era como a las 4, de 4 a 6. La hermana Margarita estaba allí. ¿Y sabe qué? Un día hemos cerrado el templo porque como había toque de queda, ¿no? Y cerramos y nos íbamos rapidito y venía una familia, dos familias para abajo. Una de la iglesia y venía otra con ellos. Y cuando ya nos íbamos, ya se van, sí, ya nos vamos, veníamos al culto, sí, pero ya cerramos. Pero es que ellos vienen a aceptar, imagínense, hermano. Ahora, ¿cuándo trae usted una familia que vienen a aceptar? Claro, estos hermanitos que los traían eran hermanos nuevos, no sabían que ellos podían hacer la oración por ellos. Vienen a aceptar. Y yo les dije, pero ya no puedo abrir el templo, ¿quieren aceptar aquí? Sí. ¿Y dónde los arrodillé? Ahí en el parqueo. Y ahí lloré por ellos. ¿Con qué? Pero la angustia de la crisis que estábamos viviendo. La otra fue cuando el terremoto, el 2001. Hermano, no cabía la gente. En este culto estaba pero lleno, mire. Y todas las iglesias ese día estaban pero a reventar. El siguiente domingo, vacía. Por eso Dios mandó otro al mes, ¿se da cuenta? Mire, hermano, necesitamos como como cuando a usted le detectan una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad esa que ya rapidito se va a ir. Hasta ahí se convierte. Hasta ahí usted comienza a dar paso. No digo ustedes, pero muchos proceden de esa manera. Necesitamos entender que los tiempos que Dios mande, cualquier tiempo venga, debemos amar a Dios en abundancia, en escasez, en enfermedad, en salud, como sea. Dice la Biblia, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Muy bien. Promesa, versículo 11, en la última parte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Me encanta eso. ¿Cuál es la primera muerte? La física, hermano. Cuando a uno lo llevan en una caja todo verde o pálido, feo, hinchado, feo. Ya nadie lo quiere ver a uno. Miedo da uno. Imagínense, hermano, qué raro. Después de ser un padre maravilloso, un esposo, miedo le tienen a uno. Pues entonces, esa es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. Y por eso dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte eterna es la separación con Dios eternamente. Eso no va a ser con nosotros. Al contrario, vamos a estar con Dios. Al contrario, vamos a vivir con Dios. Al contrario, vamos a viajar donde vaya Jesús, el amado, estará la iglesia. Oh, qué bueno. Ahora, les hablé entonces de los tiempos de persecución, año 100 al 313, que es la época que cubre la iglesia de Esmirna. Yo creo que tengo unos 5 minutos para hablar de Pérgamo, ¿está bien? Vamos a ir a los versículos 12 al 17. ¿A quién va dirigida la iglesia, la carta? A la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahora, ¿cómo se presenta Cristo a esta iglesia? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Ustedes saben qué representa en la Biblia la espada aguda de 2 filos? Es la Biblia, es la palabra de Dios. 2 filos. Con uno cura, masajea y con el otro corta. Por eso que algunas veces la palabra sabe bien dulce, pero otras veces pega duro, ¿verdad? No hablo de los predicadores, no me confunda. Hablo que la palabra de Dios es espada de 2 filos. El Señor dice, yo tengo la palabra. ¿Cómo Dios elogia a esta iglesia? Dice, yo conozco dónde moras. Y dice, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Ni aun cuando Antipa fue martirizado, habla de un miembro de la iglesia que fue martirizado en esa época, y lo vieron cuando murió, dice, ni aún así ustedes han renunciado a su fe. Qué bonito, qué elogio más lindo cuando encontramos gente que está viviendo en los lugares más peligrosos, en los lugares más difíciles, como en el caso de la iglesia de Pérgamo, pero dice, no has desmayado. Usted puede vivir en un lugar, como se le llame, como el trono de Satanás, pagano, un lugar corrompido, un lugar arruinado, un lugar peligroso, pero ahí está la mano de Dios y no se rinde, no se echa para atrás.
Eso es lo que pasa con esta iglesia. Luego, ¿cuál es la reprensión a esta iglesia? Muy fuerte la reprensión, los versículos 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son? Que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los hijos y a cometer fornicación. Balaán es un personaje del Antiguo Testamento que quiso maldecir a Israel, sino porque Dios le cambió las palabras. Él hubiera maldecido, pero en lugar de maldecir, bendijo a Israel. Pero eso sí, logró que se mezclaran en relaciones sexuales y entonces contaminó a Israel. Ahora bien, el Señor dice, retiene la doctrina de Balaán. ¿De qué está hablando? Está hablando de una iglesia que no tiene temor, que no tiene respeto por Dios. Y luego dice, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La palabra nicolaita se deriva de la palabra Nicolás. Por cierto, les manda saludos el pastor Nicolás. Ayer estuvo allá en la iglesia, pero no se refiere al hermano, sino que a un tal Nicolás del capítulo 6 del libro de los Hechos, que fue diácono. Y dice que Nicolás, ese Nicolás del capítulo 6 de Hechos, que fue diácono, abrazó las ideas gnósticas. Y entre ellas había una enseñanza que decía así: el espíritu es limpio, es puro y no necesariamente lo que haga la carne lo va a contaminar. Así que lo que haga tu carne no contamina tu espíritu. Y todavía hay gente que predica eso. Y hay gente que cree y pregona eso. Tantas cosas, locuras, ¿verdad? Un día de estos me estaba viendo un muchacho de la otra iglesia allá el norte, me dice, pastor, hay una iglesia por aquí, por WhatsApp, que dice así, Jesús es mujer. Yo soy Jesús, dice la mujer, imagínense. No vayan a ir ahí. Jesús es mujer. Un montón de locuras. Entonces dice, haga lo que quiera con el cuerpo, que no contamina su alma, no contamina su espíritu. Eso decían los nicolaitas. Entonces esta iglesia estaba arruinada, realmente habían mezclado los ritos sexuales con el cristianismo, con la fe, ¿verdad? Y por eso el Señor les reprende. Bueno, está la exhortación a esta iglesia. Digo, la reprensión. Vamos a la exhortación, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que tienen la doctrina de Balaán. Y contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dice, arrepiéntete. Vuelva al que está a la par, dígale, dice el Señor que se arrepienta. Porque si no le va a dar con la palabra, dice ahí o no. Así dice. Luego viene la promesa, versículo 17. Eso me gusta. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Número 1, maná es la comida que comieron los hijos de Israel por 40 años. Maná escondido, no es el maná aquel. Y número 2 dice, y le daré una piedrecita blanca. ¿Una qué? Mire usted. Y en la piedrecita, ¿sabe qué habrá? Un nombre nuevo. Nadie sabe qué hay ahí, solamente el que lo recibe. ¿Cómo se llama eso entonces? ¿O qué es eso? El nombre que tendremos en el cielo. O sea que en el cielo yo no me llamaré como me llamo, por fin me cambiaré el nombre. Usted que le pusieron un nombre que no le gusta, prepárese para ir al cielo. Usted se llamará diferente en el cielo. Una piedrecita que nadie sabe lo que está escrito excepto el que la recibe. Y será su nombre. Por eso antes yo cantaba, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. ¿Y cuántos de ustedes van a tener un nombre nuevo en el cielo? Dele un aplauso a Jesús. Aleluya. Un nombre nuevo en el cielo. Si no lo sabía, tendrá un nuevo nombre en el cielo. Algunos ya están pensando cómo me llamaré. ¿Será lindo, no? Ahora, esta iglesia de los años 313 al 590 y representa la época en que cesó la persecución de la iglesia por un emperador que se llamó Constantino. Este Constantino decía haber visto una cruz en el cielo y unas letras que decía, por esta cruz, por este signo vencerás. Es ahí porque la iglesia oficial usa la cruz, ¿verdad?
La cruz no es de ellos, es de nosotros. El crucifijo no, pero la cruz es el signo de nosotros. Constantino dicen que se convierte, se bautiza y hace que las persecuciones contra la iglesia se cesen, ya nunca más matar a un cristiano. Y dijo, en lugar de perseguirles, les vamos a apoyar. Y entonces la iglesia se juntó con el Estado y se produjo un binomio feo que, lejos de favorecer a la iglesia, la degradó espiritualmente y la iglesia se volvió mundana. ¿Por qué? Porque aún a los servidores públicos de la iglesia, a los pastores, los sacerdotes, se les pagaba del Estado. A estos se les exoneraba de impuestos. Entonces el que quería tener privilegios se venía a la iglesia. Entonces se vino todo, ¿verdad? Como la frase salvadoreña que ustedes conocen. Se vino de toda la iglesia y la iglesia se corrompió hasta los años 1517, que vino la reforma con Martín Lutero. Hasta entonces esta iglesia es una iglesia que se había corrompido. También en ese tiempo cobró fuerza la jerarquía de la iglesia, dado que el obispo de Roma tenía prerrogativas o asumía prerrogativas muy altas, pues, diciendo, bueno, yo soy el obispo de Roma, y ahí se fue configurando esa jerarquía que hasta hoy se conoce en la iglesia oficial. Nosotros creemos en un Dios poderoso, es el Dios de Éfeso, es el Dios de Esmirna, es el Dios de Pérgamo, el Dios que no altera las cosas, el Dios que no quita ni pone, es el Dios que todo lo puede, el Dios santo, el Dios que está con la iglesia, el Dios que sabe qué nosotros tenemos y qué no tenemos, el Dios que conoce nuestras necesidades, el Dios que se acuerda y se compadece de nosotros, y es el Dios que está con la iglesia en el día de hoy. Algunos acá son Éfesos, otros son Esmirnos, otros son Pérgamo. Note usted dónde está. Lo importante es ser la iglesia que el Señor va a levantar. Amén. Vamos a orar, póngase de pie y nos vamos a casa. Señor, gracias te damos esta